Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Génesis. En el principio la hemos titulado, aunque ya vamos muy adelante. Terminamos el capítulo 19 hace 8 días. Ya digamos que dejamos atrás a este personaje llamado Lot y nos vamos a volver a centrar en el personaje principal, o al menos uno de los más importantes de esta narrativa, y es Abraham. Así es. Habíamos dejado, digámoslo así, a Abraham y su familia en el capítulo 18, aunque bueno, Lot igual era familia, pero digamos que la historia se había centrado más en este personaje y su familia. Ahora retomamos la historia de Abraham en el capítulo 20 y vamos a ver este capítulo completo, son 18 versículos, leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. En el sueño, Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. A la mañana siguiente, Abimelec se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelec mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelec le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara: mira, le he entregado a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y nuevamente estamos ante una historia de esas que si uno la lee, uno dice: bueno, no, pues qué drama, qué novela, quizá otra historia más de relleno. Sin embargo, recordemos que no es así. Todo lo que está en la Biblia podríamos asegurar, hasta cada palabra, es un detalle que no podemos pasar por alto. En la Biblia y particularmente, y bueno, me atrevería a decir que en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en la antigüedad, en los idiomas antiguos, era muy común, y más cuando se escribía este tipo de cosas, tratar de ser lo más claros, directos y concisos y hablar lo que realmente era importante, relevante. Seguramente que aquí la Biblia no nos está contando cada detalle de la historia de Abraham, nos está contando es cada detalle de lo que importa. Así que, nuevamente, nosotros en el siglo XXI leemos esta historia y decimos: bueno, esto está ahí todo raro, como que muy dramático. Sin embargo, quiero decir que estamos frente a una de las historias
más interesantes referente a todo el relato que nos ha venido hablando la palabra. Porque recordemos que básicamente podríamos resumir todo lo que la Biblia nos ha enseñado hasta aquí, hasta el capítulo 19 de Génesis, que todos los seres humanos somos pecadores, que merecemos la justa ira de Dios, pero que Dios ha tenido misericordia del ser humano y que ahora Dios está, digámoslo así, o ha planeado y está desarrollando su plan a través de una familia muy particular y ha llamado a un hombre muy particular llamado Abraham. Pero recordemos que todo este plan se está desarrollando mediante una promesa a Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que él iba a tener un hijo, que él iba a tener una descendencia. Así que ese es el drama de este capítulo y lo quiero decir de entrada porque, nuevamente, eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Tratemos de imaginarnos. Habíamos dejado a Abraham en el capítulo 18 y recuerdan que ya está Dios mismo en un cuerpo humano, podemos decir de carne y hueso, se le había aparecido a Abraham y por fin, después de más de 20 años, ya casi 30, bueno, 2 décadas y media, Abraham había estado esperando ese hijo. Y ya Dios le había dicho en el tiempo de la vida, en otras palabras, en 9 meses. Y aquí ya ha transcurrido un buen tiempo porque hasta las hijas de Lot ya quedaron embarazadas. Así que mis hermanos, podemos decir, Sara está a punto de tener un hijo, de quedar embarazada. Sin embargo, esta historia que nos muestra aquí es de cierta manera como si nos dijera, es tan fuerte que Abraham sigue dudando, que Abraham, aunque cree en Dios, ciertamente cree en Dios, está teniendo conflictos con su fe, está teniendo conflictos con su confianza en Dios tan serios que nuevamente, y mis hermanos, ya en el capítulo 12 Abraham le pasó esto en Egipto, ¿recuerda que lo vimos? Que ya había dado a su esposa a otro hombre. Tratemos de imaginarnos, y este es el punto central, y lo digo de entrada, para que veamos el punto más importante de este pasaje. Mis hermanos, literalmente es como si el plan de Dios, entre comillas, estuviera o se quisiera ver frustrado, truncado por la inconsistencia de la fe de Abraham. Porque nuevamente, si ya Dios le había demostrado una y mil veces a Abraham que Dios era de fiar, mis hermanos, ¿no es tiempo de que Abraham ya creyera plenamente? Sin embargo, le está entregando su mujer a otro hombre. Tratemos de imaginarnos si en ese momento Sara hubiera quedado embarazada. Entonces, ¿qué pasó con la promesa? Es como si la promesa estuviera peligrando, aunque por supuesto tú y yo que creemos en Dios y que conocemos la Biblia sabemos que Dios lo que cumple lo promete y que de hecho es donde vemos cómo Dios está en control de todas las cosas. Sin embargo, hay una verdad allí, de hecho una palabra que se repite en varias ocasiones, que creo que es el punto más relevante al final en toda esta narrativa y toda esta historia, es la palabra que he querido usar para darle el título a esta enseñanza y es inocencia. Le he puesto como título inocencia en el principio y he querido escoger esta palabra porque dentro del drama de todo este relato hay un hombre allí que reclama inocencia. Y la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿realmente existen en este mundo, y yo quiero aclarar, personas responsables que sean inocentes? Ahora alguien dirá, ¿por qué personas responsables? ¿Por qué pones esa palabrita allí en medio? Porque bueno, porque quizá pueda existir el tema de los niños y los niños son inocentes. Eso sería otro tema muy aparte, pero centrémonos en lo relevante e importante en este momento, en esta palabra, porque una vez más, en el relato, en todo este relato al final el punto es en que supuestamente había un hombre inocente. ¿Será que personas responsables, en qué momento una persona pasa de ser inocente y tener conciencia y hacer sus malos actos con voluntad propia? Eso no lo sé, lo sabrá Dios. Pero el punto es, si tomamos a personas adultas responsables, ¿será que hay personas realmente inocentes? ¿Hay realmente personas inocentes en este mundo? A lo mejor pensemos, hay personas buenas. Mis hermanos, recordemos que hay digamos que una tensión en la Biblia. No es que la Biblia diga que no hay personas que hagan buenas acciones, que hasta de hecho haya personas cuyo carácter sea un carácter justo. Podríamos decir, hasta podríamos tratar a estas personas de buenas, pero a la vez también la Biblia enseña que nadie es bueno. Y creo que este pasaje es preciso para entender que realmente no hay personas buenas en este mundo. De manera natural y consciente, que realmente no existe nadie inocente. Yo sé que es muy fuerte, y una vez más, tratemos y les pido el favor, de dejar a un lado el tema de los niños porque pues aquí nos confundiríamos, no es el tema, sino hablando de personas que realmente son responsables. Pero alguien diría, Alex, pero es una acusación muy fuerte. Es algo que ya hemos hablado anteriormente y más en Génesis, que es lo que he querido mostrar este pasaje, pero creo que aquí, en este capítulo 20, esto queda demasiado claro.
Veámoslo a la luz de la palabra y empecemos allí en el capítulo 20, versículo 1. Vamos a ir de corrido, no vamos a ver puntos porque quiero que quede clara esta verdad que es tan fuerte. Capítulo 20 de Génesis, versículo 1 dice: Abraham se trasladó hacia el sur al Negev y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. Y ya vamos a ir al versículo 2, pero quiero detenerme allí porque esto es muy importante. Quiero aclarar varias cosas allí. Primero, recordemos, ¿dónde terminó el capítulo anterior? La destrucción de Sodoma y Gomorra y el incesto entre las hijas de Lot y el propio Lot, las hijas y su padre. Y vimos cómo de allí salieron las naciones que eventualmente llegarían a ser de los principales enemigos de Israel, pero veíamos cómo eran parientes. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Abraham se va de ese lugar? Sería que también tuvo temor de la destrucción que había llegado, porque recordemos, todo alrededor había quedado destruido. Bueno, no lo sé, el texto no nos lo dice, lo que sí nos dice es que, bueno, Abraham ahora se ha trasladado hacia el sur, literalmente al Negev, y bueno, si miras en un mapa, realmente el Negev es un desierto que está al sur de Israel, que limita con Egipto, tanto que dice que vivió entre Cades y Shur. No sabemos en este momento exactamente dónde quedan estas ciudades, es decir, el lugar específico, pero sí podemos saber dónde queda el Negev. Dice luego siguió hasta Gerar, es un lugar muy famoso en la Biblia, aunque nuevamente tampoco podemos estar seguros exactamente dónde queda hoy, pero pues la región es el Negev, que sí sabemos dónde queda. Mientras vivía allí como extranjero, ahora sí, dice el versículo 2, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Y aquí es donde lo que les decía ahora en la introducción, aquí es donde empieza el drama de esta historia. Porque dice, entonces, el rey Abimelech, que de hecho Abimelech, si tú eres lector de la Biblia, sabrás que hay varios personajes en la Biblia a los cuales se les llama Abimelech. Bueno, de hecho Abimelech no es realmente un nombre, es parecido como faraón. Se les llamaba Abimelech, de hecho viene de una palabra del hebreo, tiene la raíz del hebreo de malak, que significa como gobernante o rey, tanto que si lo leyéramos en el idioma original diría algo como av, que es la raíz de padre, o sea, como el padre rey, el rey padre rey, suena muy redundante, pero así es como se leería en el idioma original. Así que Abimelech no es un nombre como tal, por eso una vez más encontrarás varios personajes en la Biblia que son llamados así, como igual que el faraón. Tenían diferentes nombres, pero normalmente era un título de realeza. Así que lo que nos está diciendo es que este hombre es muy importante. El rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Una manera muy discreta, esto sería más como un semitismo, una manera de decir, se iba a acostar con ella, literalmente, que es lo que más adelante nos va a decir la palabra de Dios. Y esto nos recuerda una vez más, lo dije en la introducción, mis hermanos, Abraham ya había hecho esto en el capítulo 12, cuando había viajado hasta Egipto, y precisamente esto le había pasado con el faraón. Y recuerdan que ya Dios había de cierta manera, digámoslo así, en nuestro idioma coloquial, ya le había jalado las orejas a Abraham. Recuerdan que cuando Abraham llegó a Egipto en el capítulo 12 precisamente hizo eso. Y claro, uno podría decir, recordemos que el capítulo 2 es donde empieza la historia de Abraham. Uno podría decir, tratemos de contextualizarlo. Bueno, es que es un creyente nuevo, ya sabes, se le perdonan sus errores, sus fallas, está aprendiendo, apenas está confiando en Dios. ¿Cuántos años ha caminado Abraham con Dios? ¿Cuántas experiencias con Dios? Isaac está a punto de nacer. Mínimo aquí Abraham tiene 99 años. Mis hermanos, casi 3 décadas caminando con Dios y sigue cometiendo errores, y a veces los mismos. ¿Esto está bien? No. La Biblia nos está enseñando esto para decirnos que, dale, no importa, está bien, comete todos los errores que quieras, que no pasa nada, todo lo contrario. Pero a la vez también es una palabra de consuelo, porque no es que yo los esté invitando a cometer errores, no es que les esté diciendo salgan corriendo a pecar. Ojalá eso nunca se entienda de esa manera, todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir en obediencia. Pero la palabra de Dios una vez más nos demuestra que este es un libro no de personas perfectas, sino de personas imperfectas en las manos de Dios. Mis hermanos, Abraham, después de tantos años, sigue cometiendo los mismos errores del principio. ¿Eso está bien? No, pero es para mostrarnos que esta es la realidad del ser humano. Y entonces, mis hermanos, de hecho también aquí hay como una, por decirlo así, una pregunta que mucha gente se hace, digamos los más amarillistas. Pues si Abraham tiene casi 100 años, ¿cuántos tiene Sara? Si se llevaban alrededor de 10 años,
Sara tiene más o menos unos 89, 90 años y alguien diría, pero de tanta edad. Recordemos dos cosas. Primero que en esta época la gente todavía vivía muchos años. Pasaban tranquilos, sobrados los 100. Algunos de estos hombres llegaron a vivir casi 2 siglos. Y pues también recordemos que esta mujer tenía la gracia particular de Dios y aunque ella se sentía vieja, como a veces le pasa a las mujeres que todavía están bonitas, todavía tienen la gracia de Dios. Bueno, me refiero a esa belleza física porque la gracia de Dios siempre la tendrán hasta el último día de sus vidas, pero a lo que me refiero es que a veces las mujeres todavía bonitas y hasta como decimos por ahí, hasta los hombres hasta las miran, pero ellas se sienten feas. Eso le pasaba también a Sara. Ay, no, yo estoy vieja, yo ya que voy a tener hijos y a mí quién me va a mirar. Bueno, pues todavía la miraban. Tenía la gracia de Dios. Sin embargo, aunque también hay algunos que han dicho que esto normalmente se hacía por cuestiones políticas, y eso es verdad, no podemos ignorar ese contexto. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos va a enseñar más adelante es que en este caso no es así. El punto real no fue simplemente un contexto político, aunque pudo haber estado involucrado. Es decir, cuando me refiero a contexto político, es por eso que tú lees en la Biblia, y eso no estaba bien, no fue el diseño de Dios, pero los hombres que eran poderosos, una de las maneras en las que, digamos, hacían alianzas políticas era casándose con mujeres de otros hombres ricos, poderosos. Eso era lo que hacía el faraón. O, por ejemplo, cuando estos hombres tenían hijas, el propósito de ellos era que sus hijas se casaran con hombres poderosos. Es por esto que la Biblia enseña que, por ejemplo, Salomón tuvo 300 reinas, porque era para hacer alianzas políticas. Y aunque ciertamente era la práctica en la antigüedad entre los hombres poderosos, y recordemos que Abraham era un hombre fuerte, grande, poderoso, se había enriquecido muchísimo. Así que mis hermanos, seguramente que cuando Abimelech, que también era un hombre poderoso, vio a Abraham, dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y como decimos nosotros vulgarmente, le echó el ojo a Sara, más cuando obviamente estaban diciendo que era la hermana de él. Así que de verdad, no, aquí el contexto real no es política en sí misma, sino que es un contexto más bien de pecado, como lo vamos a ver en un instante. Y dice el versículo 3, esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Entonces notemos, mis hermanos, era tan seria la cosa. ¿Podemos entender? Lo que está pasando aquí no es cualquier cosita. Una vez más, uno lo lee rápido y uno dice, ve, ya leí el capítulo 20 de Génesis. Si de pronto uno es de los que utiliza estos planes de lectura para leerse la Biblia en un año, entonces uno se lee 2, 3 capítulos al día y aquí ya cumplí mi plan de lectura, mis hermanos. Esto es tan fuerte que Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, y recordemos que ya Dios se ha aparecido y de hecho lo ha hecho hasta de manera física, pero que Dios se aparezca a este hombre, así sea en un sueño, significa que esto es muy relevante. Y lo que le dice es más importante. Literalmente eres hombre muerto. Que en el idioma original es una repetición de palabras, que lo que dice es, te metiste en lo que no debías. Porque una vez más, si lo leyéramos en el idioma original, creo que es que esta traducción lo hace bien. Eres hombre muerto. Que a uno Dios en un sueño le diga, eres hombre muerto. Y aparte de eso, le diga el por qué. Porque esa mujer que has tomado ya está casada. Y nada más estaba hablando con mi esposa sobre este tema, hoy más que nunca y tristemente en el siglo XXI y en la supuesta era posmoderna, donde de modernos no tenemos nada. Mis hermanos, donde ya el matrimonio parece que no tiene valor. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad, y yo de eso hablaba con mi esposa, es que vayámonos quizás 50, y eso que no sé si es demasiado, 50 años atrás, cuán importante era el matrimonio para las personas? De hecho, el matrimonio no era un papel, como muchos dicen hoy. El matrimonio era la palabra. Y las personas en la antigüedad tenían su palabra y el matrimonio lo defendían a capa y espada. Y el adulterio y ese tipo de cosas era terrible. Y mis hermanos, y de hecho para esta época, es más, por ejemplo, no sé si conocen el Código Hammurabi, que es un escrito muy antiguo. De hecho, algunos creen que más antiguo que el mismo el texto bíblico. Es uno de los escritos más antiguos que se conservan, o al menos uno de los tantos, pero un escrito demasiado antiguo, donde están las famosas leyes de Hammurabi, que es donde aparecen algunas de las leyes de la antigüedad, no de los cristianos, sino de los sumerios, de la Mesopotamia antigua. Y una de las cosas que estaba allí era, por ejemplo, el adulterio. De hecho, en las culturas antiguas el adulterio era castigado con la muerte. En la Biblia está. No solamente los judíos tenían esa práctica,
Todas las culturas alrededor castigaban el adulterio con la muerte. De hecho, sucedía, y es más, vamos a ver ese punto aquí mismo, sucedía que hasta a veces un hombre prefería matar al esposo para poderse, como decimos, meter con la mujer, que meterse con la mujer el hombre estando vivo. Les parecía mejor, porque el adulterio era impensable. Consideraban que los dioses, hablando de pronto de las culturas que no eran monoteístas, que los dioses odiaban eso y que los dioses se los prohibían a los seres humanos. Bueno, y tengo que aclarar también, obviamente, en culturas machistas y principalmente a la mujer, pero eso es lo que está diciendo aquí. Una mujer que de cierta manera, mis hermanos, se iba a acostar con otro hombre que no era su esposo. Esto acarreaba la muerte en la cultura antigua, aun cuando en este momento ni siquiera para Abraham había una ley como tal, como más adelante lo dice la misma palabra de Dios. ¿Entendemos qué es lo que está pasando? Sara está corriendo el riesgo de morir por adulterio. La mujer a quien se le había dado la promesa, por quien en la línea humana va a venir el Salvador del mundo. Esta historia no es cualquier cosa. Esto no es cualquier detallito. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué hace Dios? Ahí es donde vamos. ¿Por qué Dios no se le aparece a Abraham? ¿Y por qué no reprende a Abraham y no castiga a Abraham? Podríamos decirlo, ¿realmente quién es el que cometió el pecado? ¿Quién es el que cometió el error? Bueno, ciertamente Abraham aquí no es inocente, pero ¿será que Abimelech sí? ¿Será que este hombre es muy inocente? Y ese es el problema, mis hermanos. Lo que la Biblia nos quiere enseñar es que todos somos culpables. Podríamos decirlo desde Abraham hasta Abimelech. La diferencia, Abraham creía en el Dios verdadero. Y esa es la verdadera ventaja en este mundo caído. Al final, todos los seres humanos estamos caídos y somos pecadores y cometemos tantos errores y tantas fallas. Pero la única diferencia es conocer al Dios verdadero. Abraham tenía el Dios verdadero y el Dios verdadero había hecho un pacto con Abraham. Y ahora no era Abraham, no era Sara, era el Dios de Abraham y el Dios de Sara. Fue lo que vivimos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18. Dios le había prometido esto a Abraham. Dios lo iba a cumplir. Y no que las fallas de Abraham estuvieran bien, pero aún por encima de Abraham. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que cuando dice algo lo cumple. El Dios que cuando promete hacer algo, lo hace, porque a él nada le queda grande. Así que si alguien iba a morir en toda esta historia, entonces iba a ser Abimelech, porque Dios ya había dado su palabra y él no iba a romper su promesa. Ahí es donde podemos ver la maravilla de la palabra de Dios. A alguien le podría parecer esto injusto, pero no, sencillamente como dice en algún lugar la palabra de Dios, vamos a decirlo de esta manera. Si vamos a hablar de justicia, entonces aquí todos tenían que morir, empezando por Abraham y Sara, porque lo que estaban haciendo estaba mal. Pero mis hermanos, esto no se trata de justicia, se trata de misericordia. Como lo dice la palabra de Dios, Dios mismo lo dijo un día. El apóstol Pablo lo repite en el capítulo 9 de Romanos. Dios de quien quiere, tiene misericordia. Y Dios quiso escoger a Abraham y mostrarle misericordia y hacer un pacto con él. Y como ya lo vimos anteriormente, y aunque tú te duermas, yo no me duermo. Aunque tú faltes a la parte del trato, de hecho no es un trato entre dos, es un trato de mí hacia ti. Eso es lo que nos ha enseñado anteriormente la palabra de Dios. Es un Dios que cuando promete algo lo cumple. Y es un Dios que es donde vamos. Es un Dios que si tiene que meter su mano en los planes humanos, la mete, porque es que estos no son los planes de los hombres. Es el plan de Dios. Y notemos lo que dice el versículo 4. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo, Señor, destruirás a una nación. Y allí está la palabra. ¿Qué? Inocente. Porque de hecho, y de pronto los detalles los vamos a ver más adelante, pero aquí ellos se nos empiezan a dar. O sea, realmente Dios no iba a destruir solo a Abimelech, iba a destruir toda la nación. Y Abimelech en este sueño, parece más como una visión, empieza a dialogar con Dios mismo y dice, hey, pero es que yo no he dormido todavía con ella. Es más, ¿qué he hecho yo de malo? ¿Vas a destruir a una nación inocente? ¿En serio eran inocentes? Aunque este hombre está discutiendo con Dios. De hecho, aquí este hombre está llamando a Dios Adonai, que es la palabra en hebreo para Señor. Lo está reconociendo como que, wow, hay uno realmente grande y verdadero. Versículo 5, ¿acaso no me dijo Abraham? Y claro, cuando uno se quiere sacar en limpio y quiere demostrar que es inocente, miren mis hermanos, siempre vamos a encontrar excusas. Cuando uno no quiere reconocer sus pecados, cuando uno no quiere reconocer su maldad, uno siempre va a tener excusas. Bueno, aquí tenemos el ejemplo claro. Ella es mi hermana.
Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Vuelve a aparecer la palabra, tanto que dice, mis manos están limpias. Es más, en el idioma original se utiliza una expresión que significa sencillez de corazón. Ay, es que yo tengo un corazón tan limpio, tan puro. Y saben, cuando yo escucho esto, se me parece a dos tipos de personas. Bueno, es que normalmente yo escucho esto de dos tipos de personas. Las personas que no creen en Dios y se quieren justificar, es que yo soy bueno y no creo en Dios. No todos, pero muchas veces las personas utilizan esos argumentos. De hecho, ese es uno de los argumentos más importantes de los ateos. Yo no necesito a Dios para ser bueno. Yo no necesito a Dios para tener valores, principios, moral. Bueno, y entonces, ¿quién crea la moral? ¿De dónde viene la moral? ¿De dónde vienen los valores? ¿De dónde vienen los principios? Obviamente, eso es una contradicción de términos, pero las otras personas que se creen buenas son los religiosos. El religioso es el que se cree bueno porque yo no mato, yo no robo y de pronto yo le soy fiel a mi esposa y me pelo las rodillas orando. Mis hermanos, la realidad es que todos somos malos y no hay nadie inocente. Como dice aquí, mis manos están limpias. Esto fue lo que dijo él y esto capta la idea central en el idioma original. Yo no he hecho absolutamente nada malo. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 6? En el sueño Dios respondió. Literalmente están teniendo un diálogo. Qué interesante. Sí, yo sé que tú eres inocente. Esta traducción es como si afirmara esa palabra. De hecho, si notamos cuántas veces se ha repetido esa palabra, por eso le puse ese título a la enseñanza. Aquí parece que la inocencia es lo que está en juego. Sin embargo, esta traducción lo dice como si le estuviera dando la aprobación a Abimelech, o Dios mismo estuviera diciendo, sí, es verdad. Sin embargo, el idioma original así no lo dice. Quizá la segunda parte del versículo nos pueda dar un poco más la idea. Dice, por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. Pero lo que dice el idioma original es más como en tono sarcástico. Ah, sí, yo sé que eres inocente. Sin embargo, el idioma original dice, pero yo también estoy relacionado con esto, le dijo Dios a Abimelech. O sea, en otras palabras, qué inocencia ni qué nada. Sabes, si tú no hiciste algo, fue porque yo no lo permití. Y literalmente el idioma original dice, fue porque yo también te libré de pecar contra mí, dice Dios a Abimelech. Y esa es la realidad, eso es lo que muchas veces las personas no comprenden. Solo cuando Dios nos lleva a entender lo malos, lo pecadores, lo perversos que somos, y que si una vez más, y aquí es donde se corrobora, si existe bien en este mundo es por Dios. Sí, yo sé que el problema del mal es un problema grande y difícil. ¿Por qué existe mal si Dios existe? ¿Por qué si Dios es bueno permite la maldad? Yo sé que es uno de los problemas más grandes. La Biblia lo aborda de mil maneras, aunque no nos da una respuesta definitiva. Pero la pregunta verdadera es ¿por qué existe bien? Miren, mis hermanos, si realmente solo fuéramos animales irracionales y solamente fuéramos una simple evolución del mono y no hubiera nada más, mis hermanos, ya nos hubiéramos destruido. Esa es la realidad. Pero el ser humano es más que animal. El ser humano es racional. El ser humano tiene la imagen de Dios. El ser humano es consciente, no inocente. ¿Y cuántas cosas hemos hecho que sabemos que están mal? Y lo que Dios le está diciendo a este hombre es, mira, si tú no has hecho nada con esa mujer hasta ahora es porque yo no lo permití. Si no la has tocado y no has pecado, que literalmente en el idioma se utiliza una palabra que significa, si no hiciste semejante maldad fue por mí, no vengas a decirme que tú eres inocente. Es lo que realmente dice el idioma original. Miren, mis hermanos, si los seres humanos no hemos llegado hasta las últimas consecuencias, si nosotros somos de aquellos que nos hemos reprimido, lo voy a decir en estos términos. Por ejemplo, si tú y yo somos de aquellos que por la gracia de Dios, por ejemplo, le hayamos sido fieles a nuestras esposas, no somos nosotros. No somos nosotros. Por eso no critiquemos ni juzguemos tanto a los demás, pero más bien digamos, ¿y cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuántos errores, cuántas fallas? Si de pronto yo soy de las personas que no se roban ni 100 pesos, que hasta si se encuentra una moneda de 50, que ya están descontinuándolas y la devolvemos, no somos nosotros. Es Dios quien pone eso en las personas. Si existe bien en este mundo y si no existe tanta maldad, es solo por la gracia de Dios. Si tú y yo no somos violadores, por ejemplo, que parece que ese es como el pecado más terrible en nuestra época, ¿es por qué? Por la pura y bendita gracia de Dios. Pero podríamos ser eso y más. Si no somos un Mussolini, si no somos un Stalin, si no somos un Hitler, si no somos un dictador, mis hermanos, es por la pura y bendita gracia de Dios.
Pero ¿quién nos asegura a ti y a mí que si fuéramos un Abimelech no usaríamos de nuestro poder? ¿Quién nos asegura a ti y a mí que si fuéramos un Maduro no usaríamos de nuestro poder? Si fuéramos un Putin, no nos creeríamos el dueño del mundo, o un Donald Trump. Bueno, no quiero como estar sesgado entre derecha e izquierda, no me gusta la política. A lo que me refiero es quién nos asegura. Hay historias en la Biblia, vuelvo a la historia quizá más famosa referente a esto, pero el que era un pastorcito de ovejas muy humilde, y Dios lo sacó de allá, de detrás de las ovejas, de un rebaño, y lo puso como el rey de Israel, el hombre más importante, y aun siendo un hombre conforme al corazón de Dios, un día se le subió el poder a la cabeza y le gustó una mujer, se acostó con ella y mandó matar al marido. ¿Quién nos dice que a ti y a mí no nos puede pasar? Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ay, Abimelech, no te creas inocente. Ni tú ni tu pueblo es inocente. Como lo vamos a ver más adelante y la Biblia sigue dando detalles. Podemos ver lo fuerte de esta historia. Qué inocente ni que nada. Si no has tocado a esa mujer, es porque yo lo impedí. Si tú no has cometido tan grande maldad, fue simplemente porque yo estaba detrás de todo esto. Literalmente es lo que dice el idioma original. Qué fuerte, mis hermanos. Cuando tú y yo miramos la maldad de este mundo, mis hermanos, de verdad, con el corazón, y espero que lo hayamos entendido, porque el religioso critica, o lo que digo, el que hasta ni tiene a Dios en el corazón, le encanta mirar quién es el que hizo lo malo para lincharlo. Ay, mis hermanos, seríamos nosotros si no fuera por la gracia de Dios. Cuando miremos eso, más bien digamos con humildad, tampoco como el fariseo. Ay, yo no soy como fulano. No, yo sería eso si no fuera por la gracia de Dios. Cuando vemos la maldad del mundo, claro, lamentémonos y digamos, esa es la condición del ser humano. Y yo sería eso o peor si no fuera porque Dios me rescató. Y aún así, ninguno es inocente. ¿Quién puede levantar la mano y decir que no ha cometido errores, que no ha pecado? Pero aquí hay un hombre que dice, ay, yo soy inocente. ¿En serio? Versículo 7. Ahora devuelve a la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirá. Literalmente Dios lo tuvo que amenazar. Bueno, pero cuando las cosas son con Dios, entonces versículo 8, a la mañana siguiente, Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. La situación era de urgencia, por supuesto, por supuesto. Cuando era la vida que está en peligro, cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Mis hermanos, esa es la realidad. Cuando ya Dios viene al encuentro y nos deja ver lo que realmente somos, versículo 9, entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho? Ese es el problema y es donde vemos. Es una persona que no está arrepentida. El que está arrepentido no busca culpables en los demás. Recordemos nuevamente, y no puedo decir que no es el punto de la enseñanza, pero de hecho es todo lo contrario, va acorde a la enseñanza, recordemos. Porque a pesar de todo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué sucedió cuando el profeta lo confrontó? Dijo, es verdad, merezco la muerte. Que Dios tenga misericordia de mí, pero si Dios me mata, Él es justo. ¿Y qué dijo David cuando pecó? Contra ti y solo contra ti he pecado. Soy un pecador. Y si me destruyes, eres justo, pero ten misericordia de mí. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, que reconozcamos que todos somos pecadores. Pero cuando uno es un pecador y no reconoce sus errores y sus fallas, uno siempre busca culpables. Siempre el otro es el malo. Yo soy inocente y ahora llama a Abraham. ¿Y qué nos has hecho? Preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? Que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado. Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿En serio? Y tanto que utiliza una expresión que es muy interesante. En el versículo 10, esta traducción dice, ¿qué te llevó a cometer semejante acto? O algo como, ¿qué te ha sucedido en el pasado que ahora hagas una cosa como estas? Y aquí está la respuesta. Versículo 11, Abraham contestó, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Eso era evidente. ¿Por qué nos has hecho eso? Ay, por favor. ¿Temen ustedes a Dios? Ahora sí, porque Dios se les apareció en sueños y les dijo, si no hacen lo correcto, los mato. Y yo no sé si habían escuchado las noticias de lo que había sucedido en Sodoma y Gomorra, que fue lo que ocurrió en los capítulos anteriores, a lo mejor. Mis hermanos, podemos ver, ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla.
Mis hermanos, lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, no estuvo bien que Abraham desconfiara de Dios porque ya Dios lo había librado, mis hermanos, pero seamos honestos. Esto era lo que pasaba en esa época. Esto era lo que hacían estos hombres. ¿Y yo qué he hecho de malo si yo soy inocente? Miren, mis hermanos, yo estoy seguro, porque de eso va la historia de la Biblia, que si Abraham no hubiese tenido problema y no hubiese dudado en este detallito, yo sé que Dios también lo hubiera librado, pero lo más seguro es que la historia hubiera sido otra. Estos hombres hubieran intentado matar a Abraham para quedarse con Sara, eso es claro. Mis hermanos, si a veces digamos, yo soy inocente, ¿inocente? ¿Hay inocencia realmente aquí? Qué fácil es para el hombre decir, yo soy bueno, a ver qué mal hago. Yo no necesito a Dios para ser una buena persona. Digámosle eso a Abimelech. Miren, mis hermanos, si de verdad somos buenas personas, no lo sé si así nos consideramos, es por la pura y bendita gracia de Dios. Sin embargo, la realidad es esta. Si no fuera por Dios, mis hermanos, no habría ningún bien en este mundo. Ninguno de nosotros jamás haría nada bueno. ¿Y saben qué dice el versículo 12? Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. En otras palabras, tampoco es que esté diciendo mentiras, pues realmente ella es mi hermana. Sin embargo, aquí hay un detalle muy interesante. Versículo 13. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y bajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Desde el principio, cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur, de los caldeos, de su tierra, de su parentela, Dios no le pidió esto a Abraham y a Sara, sino que Abraham le pidió esto a Sara. Él sabía que esto era lo que ocurría. Ahora, este detalle está allí nuevamente, para enfatizarnos esta realidad. Nuevamente, ¿cuál fue la insistencia de Abimelech? De hecho, parecido como recuerdan también a un hombre que un día hasta se lavó las manos. Yo aquí no tengo nada que ver, Pilato. Parecido. La insistencia de Abimelech es, yo soy inocente. Mi corazón es puro y yo tengo mis manos limpias. ¡Wow! ¿Qué religión tendría ese hombre? Sin embargo, Abraham sabía que se enfrentaba a un mundo hostil. Sí, tristemente, a veces como que se le olvidaba descansar y confiar en que Dios era el que lo cuidaba. Pero a la vez, mis hermanos, podemos entender por qué tampoco fue que Dios agarró a palo a Abraham. Es que esa gente realmente era mala. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas y entregó todo a Abraham. Qué pobrecito, qué tan pobrecito sería este hombre, ¿no? Además le devolvió a su esposa Sara. En otras palabras, este fue como el punto de quiebre donde este hombre ya dijo, sí, bueno, ok, ya la embarré. Después Abimelech le dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Ahora está mostrando mucha gracia, mucha misericordia con Abraham, pero pregunta, si no hubiese sucedido esta historia de esta manera, nuevamente, ¿creen que así hubiera recibido Abimelech a Abraham, el hombre de Dios? Absolutamente no. Versículo 16. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu, y me encanta cómo hace esta traducción allí entre comillas, hermano, 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos. O sea, en otras palabras, como siendo sarcástico. Sarcástico. ¿Es tu hermano? Pues le entrego a tu hermano, en vez de decir a tu esposo, a tu hermano, 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Ay, qué amable ahora, ¿cierto? Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Claro, como suele suceder, y no es nada nuevo, los hombres poderosos todo lo quieren arreglar con dinero, ¿no? No, mis hermanos, la reputación de Sara quedaría limpia y este reclamo se iba a resolver, no porque este hombre tuviera con qué solucionar este asunto. Es porque hay un Dios en los cielos que hace las cosas correctas y que Él es el que dirige a este mundo. Notamos, mis hermanos, no hay nada que pueda, tanto que el idioma original habla allí es como de devolver digamos, bueno, allí dice reputación, pero como la dignidad de Sara. No, mis hermanos, nuevamente, Sara tenía dignidad, era porque era una mujer de Dios. Eso era lo que le daba dignidad realmente a Sara. Y nuevamente, si no hubiera sido por el Dios verdadero, este hombre hubiese hecho y deshecho con esta familia. Y la promesa de Dios hubiera quedado ¿dónde? Pero es que el Dios en el que creemos, el Dios del que habla la Biblia, es el Dios verdadero. Sus planes nunca se truncan, mucho menos por la maldad del ser humano. Tanto que notemos, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech
a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Esto está conectado con el versículo 18, pero quiero aclarar algo allí porque hay algo muy importante. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó ¿a quién? A Abimelech. Y aquí es donde los teólogos dicen que este es el punto que conecta con por qué era que este hombre no había podido tocar a Sara. Dios había traído una enfermedad que no registra cuál, pero ya este hombre parece ser que estaba en una situación complicada. Esto era lo que le había impedido. Nuevamente, porque sí, es cierto que Dios utiliza medios que a nuestros ojos son naturales. Dios tampoco es Harry Potter o no es tampoco la lámpara de Aladino que está haciendo cosas allá mágicas. Pero podemos entender, este hombre ya estaba enfermo. Parece ser que esta enfermedad, que no registra allí exactamente cuál fue la que le impidió en su momento haberse acostado con Sara. Y tanto que hasta no solamente él estaba enfermo, su esposa y sus siervas no podían tener hijos. Tanto que, de hecho, dice el versículo 18, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Por eso fue que realmente, y porque Dios se le apareció en un sueño. ¿Qué tiene que hacer Dios para que sus planes se cumplan? Él hace lo que quiere, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque Él es Dios, Él es soberano. Como lo veíamos en enseñanzas anteriores, olvidémonos, Él no es un caballero, Él es Dios. Él es el verdadero Malak o Melec. Él es el verdadero rey. De hecho, la Biblia dice, Él es el Melec de Melec. Él es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Y los hombres no se le interponen en su camino. Mis hermanos, esa es la realidad. Ahora la pregunta es, entonces, ¿hay hombres inocentes en este mundo? ¿Hay inocencia en este mundo? ¿Hay hombres perfectos? No, hay uno, que es Dios hecho hombre, el único Dios, Cristo, el Hijo de Dios. Miren, mis hermanos, esto es lo que la Biblia enseña de tantas maneras. Yo creo que en el recorrido hemos visto las implicaciones prácticas de esto, pero quiero que lo enfaticemos a través de otros versículos en la Biblia, para demostrarles que no es solamente una historia, aunque ya hemos visto varias que enfatizan esto. En Eclesiastés 7:20, creo que uno de los versículos más famosos referente a esto, muchas veces lo mencionamos, pero es que es clave. Dice la palabra de Dios, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Ese es el verdadero punto. Yo no puedo decir que soy bueno porque una persona buena es aquella que jamás ha cometido un error. Mis hermanos, un solo pecado, un solo error, una sola falla me hace fugitivo de la justicia de Dios. Un Dios santo, puro y perfecto no puede tolerar el pecado en su presencia y todos somos pecadores. Y por más buena que a nuestros ojos sea una persona, nadie puede ser bueno siempre. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Todos somos pecadores, todos somos prófugos de la justicia de Dios, como dijo alguien. Más fácil buscaría a Dios una persona por lo que necesita buscar a Dios. O mejor dicho, más fácil buscaría a un hombre, a un policía, cuando ha cometido un crimen, que una persona buscar a Dios por lo que necesita buscar a Dios. Los hombres buscaremos a Dios para que nos solucione un problema, para que nos ayude si tenemos una enfermedad y si corremos a Dios, pero buscar a Dios para encontrar justicia, para encontrar perfección. Sin embargo, eso es lo que Dios ofrece, regalarnos una vida justa y perfecta por medio de su amado Hijo Jesucristo. De hecho, mis hermanos, yo no sé si esta historia de Abimelech quedó clara, espero que sí, pero quiero ir, solo hay un versículo en la Biblia, o bueno, solo hay un versículo, no, lo digo es por mí, hay un versículo en la Biblia que para mí ese versículo es más que suficiente, siempre me ha causado tanto impacto ese versículo, para mí es uno de los versículos más fuertes que más me ha confrontado, siempre digo esto porque es que de verdad, cuando yo tuve la oportunidad de leer por primera vez este versículo o el pasaje y entenderlo, para mí fue tan fuerte, creo que fue la primera vez que entendí esa realidad. No somos buenos, ninguno es bueno. Los pongo en contexto y voy al pasaje que está en el segundo libro de las Crónicas. Este es un hombre que ha hecho las cosas muy bien, es un rey de Israel, ha hecho las cosas demasiado bien. Pero hay un momento en su vida, él ha hecho las cosas tan bien, que hay un momento en su vida donde le llega una enfermedad y literalmente se va a morir de esa enfermedad. Es más, Dios mismo le mandó a decir que se iba a morir. Ese es el rey Ezequías. Por medio del profeta Isaías, Dios le dice, ordena tu casa, en otras palabras, se te acabó el tiempo, te vas a morir. ¿Y qué hizo este hombre? Lloró y le pidió a Dios. ¿Y cuántos años le dio más Dios de vida? 15. Imagínense, 15 añitos de más. Y ese es el contexto de esta historia. Y después de este hombre ser sanado,
viene la parte del segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó o dejó a Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón, aunque es una mala traducción. Literalmente el idioma original lo que dijo fue, esto fue una prueba para mostrar lo que realmente había en su corazón. Y si sigues leyendo la historia, fue un desastre. Yo no sé si a ti te impacta tanto este versículo como a mí, aunque es la misma historia de Abimelech en el capítulo 20. Si Ezequías había sido un buen rey y había hecho las cosas de una manera tan magnífica, era porque Dios estaba con él. Y en el momento en que Dios lo dejó en el sentido de, ok, dale, haz las cosas tú, haz las cosas a tu manera. Mis hermanos, es como un pequeño niño que está aprendiendo a montar bicicleta. Pues no sé si la ilustración sea la mejor. Y él cree que ya es el mejor ciclista sin darse cuenta que el papá lo está teniendo de atrás del sillín. Pero apenas lo suelta el papá, se va contra el piso. Eso somos tú y yo, sin Dios. Aún siendo hijos de Dios, Él nos puede soltar, lo he dicho en varias ocasiones, que no te sueltes de la mano de Dios. No, que Dios no te suelte o que Dios no nos suelte. Y a veces lo hace. Dios a veces nos dice, a ver, ¿crees que ya puedes caminar solito? Adelante. Y mis hermanos, nos vamos de bruces. Le pasó a Ezequías. Fue el desastre, mis hermanos, para Dios mostrar, no para que Dios, no para Dios saber, porque Dios lo sabe todo, para que tú y yo comprendamos una vez más que si algo bueno somos, es por la gracia de Dios. Que si no somos lo peor de este mundo, es por la pura y bendita gracia de Dios. Y que podríamos hacer las cosas bien y caminar rectamente. Y mis hermanos, nunca nos olvidemos, gloria a Dios, porque donde Él nos suelte un momentico para que nosotros caminemos en nuestros propios pasos, mis hermanos, serán las peores pisadas en este mundo. Por eso es que el salmista en el Salmo 19, versículo 3, dice, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. El salmista no dice, te prometo que no voy a pecar. Esa es la religión donde la gente le promete a Dios, comprométete con Dios. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo como Salvador? Ahora que lo has recibido, comprométete a no pecar. Eso es religiosidad. Eso no es el Evangelio. Miren, mis hermanos, el Evangelio es que Él nos toma en sus brazos y Él es el que nos va a ayudar y nos va a llevar desde el principio hasta el final. Para el salmista había una oración: por favor, Dios, libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Él sabía que todavía había carne en su cuerpo. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados, Señor. Si tú no me ayudas, estoy perdido. Es precisamente en el Salmo 139, versículos 23 y 24, donde el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Solamente Él nos puede guiar. Solamente Él sabe lo que hay en este corazón. Y solamente Él puede cohibir si hay maldad aquí, o solamente Él puede poner bondad aquí, si es que la hay. Y si la hay, viene solamente de Él. Solamente Él nos puede guiar por el camino correcto. Solamente Él nos puede guiar por la vida eterna. Solamente Él nos puede decir lo que está mal verdaderamente. Y alguien diría, bueno, es solo cosa del Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en aquel famoso pasaje donde enseñó a orar, Mateo 6:13, aunque seguramente nos lo sabemos de memoria, el famoso Padre Nuestro. Pero de hecho una de las últimas frases, y no por eso menos importantes, dentro del Padre Nuestro, ¿cuál es? No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Mis hermanos, cederíamos todos los días a la maldad de este mundo. El diablo nos daría 3 y 1000 vueltas. ¿Y a cuántos de nosotros nos encontró Dios en esa condición? Como se dice vulgarmente, revolcados por el diablo. Mis hermanos, Él vino, fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sin Dios solamente estamos bajo el maligno. Aún así, todos los días necesitamos decirle a Dios, no permitas que cedamos a la tentación. Y alguien diría, pero yo muchas veces le pido esto a Dios y sigo cometiendo errores. Ay, mis hermanos, y si Él no nos sostuviera en sus manos, ¿cuántos más? No estoy justificando ningún error, pero mis hermanos, nuevamente, si Dios no nos hubiera tomado en sus manos, seríamos lo peor de este mundo. ¿Quién sabe cuántas cosas
ha cambiado Dios en nuestro corazón. ¿Quién sabe cuántas veces hasta sin darnos cuenta nos ha librado Dios de pecar? A lo mejor hasta fue una enfermedad que nos tenía en la cama, lo que no nos dejó parar a salir corriendo a pecar. No lo sé, solamente estoy poniendo un ejemplo. Y tú y yo no sabíamos. A lo mejor un aguacero que no nos dejó salir a ese lugar que queríamos ir, que a lo mejor Dios sabía. Como diría el salmista, examina mejor mi corazón. Miren, mis hermanos, no alcanzamos a imaginarnos. ¿Creen ustedes que Abimelech entendía que Dios lo estaba guardando de pecar contra esa mujer? Ni por enterado. Tuvo que Dios venir a decirle, no eres ningún inocente. Ese es el evangelio. De hecho, quiero terminar con esta palabra. Romanos 5, 12 al 16. Es un poco extenso, pero simplemente lo quiero leer porque creo que el pasaje habla por sí solo y cierra perfectamente esta enseñanza. Romanos 5, 12 al 16. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Si vamos a echarle la culpa a alguien, a nuestros antepasados, vayámonos hasta Adán. Eso es lo que la Biblia realmente enseña. La historia de Adán y Eva es la historia de que nuestros primeros padres pecaron. De ahí para allá, todos somos pecadores. Mis hermanos, es simple. El pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es la realidad. Somos pecadores por naturaleza. Somos malos por naturaleza. Versículo 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. No significa que no estaba mal. De eso es lo que estamos estudiando en Génesis. Hasta este momento, la ley llega en Éxodo capítulo 20. Hasta este momento no hay ley, pero nos está mostrando la maldad. Ya estaba en el ser humano desde Adán y Eva. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, hablando de la ley, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. ¿Por qué? Porque es donde hay muchas personas que esto los ofende, pero es la realidad. Miren, mis hermanos, todos somos pecadores, todos por naturaleza somos malos, malvados, perversos, hijos del diablo, todos nos morimos. ¿Por culpa de quién? De Adán. Pero por nosotros también. Pero todo empezó con Adán. Ese es el tema de la Biblia, porque el primer hombre en esta tierra pecó, desde el primerito. Sin embargo, aunque para estos es ofensivo, para muchas personas esto es ofensivo, para ti y para mí que entendemos el evangelio es lo más glorioso. Esto es lo que se conoce como federalismo. Toda la maldad de la humanidad fue puesta, o mejor dicho, toda la maldad de Adán fue puesta sobre toda la humanidad. Es decir, todos somos culpables del pecado que cometió otro. Ay, pero eso es injusto. No. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. ¿Por qué a muchos? Porque no todos tenemos al final que cargar con esto. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. Solo hay dos cabezas para la humanidad. Solo hay dos representantes en la humanidad. Ese es el evangelio. El evangelio es: nacemos en Adán, pero no tenemos que morir en Adán. Podemos volver a nacer, podemos volver a vivir en Cristo. Y así como el pecado de Adán, nosotros sufrimos las consecuencias, nos morimos, somos malos por naturaleza. En Cristo Él nos da una nueva vida, nos da la eternidad, nos da la justicia. Por eso dice, el regalo de Dios por medio de Cristo es más grande. Más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos, hasta se podría traducir, a ser hechos inocentes a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Ese es el evangelio. Por eso, mis hermanos, aunque el evangelio es más que inocencia, sin embargo, también el evangelio es inocencia, como lo podemos ver desde el principio. Inocencia en el principio. Aunque obviamente el evangelio es más que inocencia. No solamente Dios nos declara inocentes, nos declara justos. No solamente Dios perdona nuestros pecados, nos regala la justicia de Cristo. Dios nos ve tan buenos como su Hijo si hemos creído en Él. Porque sin Cristo, todos somos como Abimelech. Podremos alegar inocencia, podremos alegar justicia, podremos alegar yo no he hecho nada, nos podríamos lavar con agua y jabón. Literalmente hay un versículo en la Biblia que dice
Nos podríamos bañar con lejía, pero eso no quita el pecado que está en nuestro corazón. Lo único que quita el pecado del ser humano, nos declara justos, inocentes, santos, puros y perfectos, es poner nuestra fe en el único inocente, santo, puro y perfecto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. El Dios que cumplió la promesa a Abraham y un día le dio un hijo, aunque a veces Abraham fue un poquito duro en su mente y en su corazón. Al igual que a veces lo somos nosotros o no, pero el Dios que ha prometido llevarnos seguros a la eternidad. Espero que esta palabra se haya entendido por la gracia de Dios y que podamos comprender cuán grande es la salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. Sin Dios, sin Cristo, seríamos Abimelech. Por la gracia de Dios y en Cristo, hoy somos descendientes de Abraham. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra tan maravillosa que nos recuerda cuánta gracia has derramado sobre nuestras vidas. No somos buenos, somos tus hijos amados solo por tu gracia, pero sin ti solo somos pecadores que mereceríamos tu justa ira. No somos inocentes sin ti, pero en Cristo no solamente somos inocentes, sino declarados justos. De hecho, aun cuando por naturaleza humana somos pecadores, en Cristo tú eres capaz de cambiar esta naturaleza y darnos una nueva vida. Qué evangelio tan grande, qué evangelio tan glorioso. Aún así, no queremos ser religiosos. Como dice allí tu palabra, tu gracia maravillosa nos ha perdonado, nos ha declarado justos, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha rescatado. Sin embargo, ninguno de nosotros, aún después de recibir tan grande gracia, tan grande maravilla, puede decir que es inocente porque, como dice allí tu palabra, somos culpables de tantos pecados. Hemos fallado tantas veces. Ayúdanos a no fallar, Señor, pero perdónanos también por todas las veces que te hemos fallado. De hecho, como dice tu palabra, como dice Juan, aun si hemos pecado, qué maravilloso saber que tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante ti, Padre. Es Cristo, el justo, el inocente que murió por los pecadores, el justo que murió por los injustos. Una vez más, sin ti y sin la gracia de tu amado Hijo Jesucristo, estaríamos en Adán y simplemente seríamos otro Abimelech. Pero por medio de Cristo, el segundo Adán, el que sí pasó la prueba, el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hoy tenemos el privilegio de ser hechos tus hijos, de ser llamados hijos tuyos, santos, puros y perfectos. Gracias por tan grande verdad. Gracias por tu evangelio en Cristo Jesús. Amén y amén.